Un saludo fraterno, queridas amistades. Continuamos con este conversatorio en cuarentena para conversar sobre la doctrina bolivariana, sus diferentes aspectos. Quiero expresarles mis deseos por su salud, por su bienestar y que sigamos cumpliendo de manera estricta las recomendaciones de las autoridades, las cuales han asumido de manera responsable el manejo de esta situación y que nos va a permitir pues superar. Hoy quiero comentarles un hallazgo importante que en esta investigación sobre la doctrina bolivariana me topé. Es un hallazgo que me tocó pues a mí encontrar y poner en manos de ustedes cuál es el hecho de que en la obra bolivariana hay un método científico. Este método científico lo es, primero, porque expone un pensamiento coherente, un pensamiento sistematizado, a pesar de la dispersión y multiplicidad de documentos en los cuales se halla, pero que es coherente, tiene continuidad, tiene proyección sobre la realidad a la que transforma incluso, y ese método tiene 4 elementos fundamentales, cuáles son: la perspectiva histórica, un enorme ejercicio de memoria histórica que hizo Bolívar en toda su obra; el conocimiento a fondo de la teoría, de los autores, de las doctrinas, de las tendencias ideológicas de su tiempo y de los clásicos; tercero, el análisis situacional constante, permanente, profundo y amplio de la realidad internacional; tomar en cuenta las correlaciones de fuerza y las tendencias internacionales que el momento histórico implicaba. Y cuarto, Bolívar era un amante de la matemática, un conocimiento serio y una aplicación adecuada de la estadística como soporte importante de peso para sus análisis. Estos 4 elementos, además, nosotros lo detectamos en la presencia de este método en la revisión, en las relecturas de 5 documentos fundamentales del Libertador que vimos de manera comparada. ¿Cuáles son? El Manifiesto de Cartagena, su primer documento político de impacto internacional; el Manifiesto de Carúpano, donde aquellos análisis descarnados, el primero en Cartagena y el segundo en Carúpano, de los fracasos de los intentos de establecer la República, la primera y la segunda; un tercer documento en su retiro hacia el archipiélago caribeño en Jamaica, la Carta de Jamaica de 1815, que es un elemento crucial de ese pensamiento; el discurso de Angostura, que es la pieza oratoria más elaborada por el Libertador en ese momento de madurez y de constituir su primera presidencia de Venezuela, su primer gobierno verdadero, que es un documento fundamental para entender el modelo político al que Bolívar propone para nuestra república; y luego la exposición de motivos del proyecto de constitución de Bolivia. Esos 4 elementos comunes de ese método científico están en esos documentos fundamentales y es de lo que vamos a hablar hoy en este conversatorio en cuarentena. El método científico de Simón Bolívar, como hemos dicho, tiene 4 partes fundamentales: la perspectiva histórica, el conocimiento de las teorías influyentes de los autores, el análisis de la situación internacional y una adecuada utilización de las matemáticas, de la estadística, de los valores numéricos, incluidos aspectos relacionados con el análisis del terreno, de los escenarios, donde Bolívar tiene una gran capacidad. Y fijémonos cómo él mismo nos ayuda a entender su método, sin proponérselo como casi siempre, cuando, por ejemplo, en aquel artículo primero que publicó en Jamaica, en ese retiro de 1815, decía: yo me aventuro a examinar esta cuestión aplicando reglas diferentes, deducidas de los conocimientos positivos y de la experiencia que nos ha suministrado el curso de nuestra revolución. Es decir, las teorías, los conocimientos adquiridos en el estudio de los clásicos y de los autores influyentes y la experiencia histórica concreta que está viviendo el proceso revolucionario. Él luego, por ejemplo, cuando en Angostura afirma: queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual,
consultar los anales de España, de América, de Venezuela, examinar las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero, observar los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. Bolívar está haciendo allí un desglosamiento muy meticuloso de los propios elementos que él ha considerado en sus formulaciones, que fueron tan determinantes y tan correctas que modificaron aquel mundo. Luego, al obispo de Popayán, en 1822, le dice: la historia que enseña todas las cosas ofrece maravillosos ejemplos. Y a los efectos de recomendar los métodos educativos, siempre dio una valoración muy especial al tema de la historia. Los pueblos que pierden la conexión con su ancestralidad, que no son capaces de conocer su historia por la imposición de un sistema educativo ideológico que busca la sumisión en la ignorancia, esos pueblos pueden ser víctimas, presas fáciles de intereses foráneos, oportunistas e imperialistas. Por eso la importancia de conocer nuestra historia. El segundo elemento, la visión integral y crítica de la situación internacional. Bolívar es capaz de citar en uno de sus documentos, en sus cartas, en sus conversaciones con sus compañeros de armas y sus amigos, experiencias desde Persia, pasando por un gran conocimiento de Inglaterra, del modelo norteamericano, de Francia, que se la estudió y la visitó y la conoció profundamente. El análisis internacional es muy importante en la determinación de los escenarios y en la correcta interpretación de la realidad. Y a esto tiene como base el conocimiento de los teóricos, de los clásicos, de la literatura influyente. El mismo Bolívar, en esto incluso con cierto sarcasmo, dice que se leyó a todos esos autores influyentes de la época y él mismo, en una carta del 20 de mayo de 1825, va citando, va enumerando que Tomás Polanco Alcántara además hace también un aporte detallando qué influencias tuvieron estos autores en Simón Bolívar. Bolívar leyó a Locke, Condillac, Buffon, D'Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin, Bertolt, y yo le agrego al economista ginebrino Sismondi, que impresionantemente Bolívar le siguió la obra y por eso su interés en el tema de la teoría del valor del trabajo y otros temas interesantísimos de la parte de la concepción económica en Bolívar, que en otro segmento vamos a analizar. El profesor Pérez Arcay, ese gran bolivariano, dice: Bolívar adquirió capacidad geopolítica no precisamente en las cábalas y hechicerías propias de entonces, sino estudiando científicamente el pensamiento político preexistente. Por eso, en esta obra insistimos en que existe un método científico en Bolívar cuya herramienta cuantificable es la estadística, la matemática. Bolívar, entonces, conociendo los autores, teniendo un análisis, una panorámica de la situación internacional, por supuesto de la nacional, y sabiendo interpretar científicamente su momento, fue capaz de dejarnos este método que todavía hoy sirve para comprender el fenómeno mundial, los imperialismos y para tener una doctrina emancipatoria de los pueblos.